Salimos al aire. Buenas noches, ¿Para qué ya radio? estamos en el aire de esta nueva edición de Radar de Noticias de la noche de hoy, el último programa del mes de junio, próximos a terminar la mitad del año, ya se nos fue la mitad del año 2026. Como verán, estoy con mi co-conductora, mi hija es Helen Buratini, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy no me olvidé de presentarte. Ya tenemos conectado por Zoom a nuestros invitados de hoy, a Nicolás Ourcle, dirigente del Partido Esperanza Nacional, y al profesor doctor Domingo José Massa, coordinador de Economía, Federación Nacional de Ciencias Económicas, a quien le damos las buenas noches y muchas gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Buenas noches, un placer, y gracias además por la invitación. No, el placer es nuestro Buenas de poder noches, tener ¿cómo? a dos personas de su calidad técnica y vamos a comenzar con algunas preguntas de mi compañera. Bueno, buenas noches a ambos. Bienvenidos. Gracias. Doctor, en su libro usted usa analogías cotidianas para explicar la economía. Si tuviera Así que es. explicarle en este momento el impacto real de pasar de un modelo de especulación financiera a una producción nacional a la gente que nos está mirando, ¿cómo lo haría? Bueno, muy bien. La pregunta es por demás interesante. Lo que sí creo que sería también interesante poder explicar al público parte de la pregunta para que lo entiendan. ¿Por qué utilizamos analogías? Porque vamos de un todo conocido a un todo por conocer. Cuando nosotros tenemos identificado cuál es el tema, entonces podemos darlo como ejemplo. ¿Por qué cotidiano? Porque tiene que ver con lo doméstico, lo de todos los días, para que el ciudadano a pie, como suelen decir muchas veces los autores españoles, lo interpreten. Te voy a tutear, porque sos joven, puede ser también mi hija, como la del conductor del programa, respetuosamente digo. Tu pregunta ya tiene toda una definición. Es decir, vos estás afirmando que en las analogías financieras se puede explicar, cotidianas se puede explicar que este es un modelo de especulación financiera y cómo llevarlo a algo de economía real. Primero, vamos a dar por hecho que es así y segundo, vamos a explicar cómo puede pasar. En general se dice que es de especulación financiera cuando los modelos tienden a que toda la parafernalia de la macroeconomía esté dirigida mucho más al campo monetario que al campo de la economía real, es decir, a la producción de bienes y servicios. ¿Cómo se hace en el mundo habitualmente para generar ese traspaso? Bueno, les voy a pedir que imaginen que hay un pizarrón virtual y vamos a poner la palabra ahorro. La palabra ahorro deriva siempre en varias opciones y las vamos a explicar. ¿Cuál es la primera? Si se logró ahorrar, lo que sigue es que se puede seguir ahorrando. Si se logró ahorrar, ¿cuál es la segunda opción? Que aparezcan posibilidades de inversión. Si se logró ahorrar, lo que sigue es que aparezcan posibilidades de consumo. Voy de atrás para adelante para que se entienda. ¿Qué pasa cuando se consume? Lo que se consume se extingue el consumo. ¿Qué pasa cuando se invierte? Se están comprando bienes de capital para producir otros bienes. ¿Y qué pasa cuando se ahorra? Se vuelve a abrir en tres el eje de posibilidades. ¿Con qué nos encontramos entonces? Que si el modelo es de especulación financiera, tiende al ahorro. Y si hay ahorro, van a pasar esas tres cosas. Ahora, no es cierto que siempre se dé el ahorro. Ningún modelo garantiza que una economía pueda ahorrar y es lo ideal. Para el común de los oyentes, un modelo es una abstracción teórica tomada de la realidad. Y la realidad es muy cruda, porque en economía lo que se da es que el eje, aunque cueste muchas veces entenderlo, es una ciencia social y tiene como particularidad que el objeto de estudio es el ser humano. Entonces,
se da este fenómeno que no necesariamente una movilización financiera termina teniendo como eje principal al ser humano. Para no eludir la pregunta y que puedan preguntar otras cosas, ¿cómo se suele hacer para pasar de un lado al otro? Y voy a recordar una conversación con un expresidente argentino de la década de los 90, quien asumía que luego de haber ajustado fuertemente la economía, entre paréntesis, no el gasto público, se dio cuenta que inexorablemente lo que venía era la necesidad de derrame económico. En la historia de la humanidad, cuando se provoca contracción de alguna de las variables, como está pasando hoy, inexorablemente lo que sigue es la necesidad de distribuir economía. Yo puedo explicar técnicamente esto más si quieren preguntarme algo al respecto, pero la única forma es la distribución. Ustedes me dirán, Domingo, pero entonces vos creés, o profe, como me suelen decir, vos creés que la clave está en el consumo. Bueno, se los voy a decir de otra manera. El corto plazo es el consumo, el mediano plazo es la inversión y el largo plazo es el ahorro. Son las tres variables que les dije. Entonces, ¿cómo se transporta de un lugar al otro? Administrando bien la macro para que esas tres estén en armonía. La mala noticia es que no es tan sencillo. Exige mucho trabajo criterioso y no abandonar ninguna de las tres. Hoy, por ejemplo, el consumo está retraído y es algo que no necesito decirlo siendo economista profesional, ¿no? Doctor, en ese marco, cuando usted se refiere a la redistribución, para poder redistribuir hay que tener qué o con qué. La pregunta que yo le hago casi siempre a los que tienen la responsabilidad o pretenden tener la responsabilidad de conducir es de dónde van a salir los recursos, porque este gobierno en estos casi 3 años ha destruido la mayor cantidad de fuentes de generación de recursos. Hace pocas semanas privatizó el río Paraná y las vías fluviales, destruyó casi todas las fuentes nacionales de producción de recursos de dólares. ¿Qué es lo que tendría que hacer el próximo gobierno si responde a nuestra ideología nacional y popular para poder generar un shock de dinero como para recuperar esa capacidad de gasto que está reclamando fundamentalmente el pueblo trabajador? Bien, siguiendo con las analogías cotidianas, como muy bien la co-conductora o periodista preguntaba, había un famoso actor mexicano, moreno, apodado como Cantinflas, que tenía para la Argentina dedicado algo que nosotros que somos un poquito más grandes recordaremos, que decía que los argentinos hacemos lo posible para destruir Argentina de día y que sola de noche después se resolvía y volvía a producir bien. Bueno, les digo, ustedes acaban de decir algo interesante, ya están pensando en el próximo gobierno. Bueno, parte lo contesté recién. El próximo gobierno, ¿qué debiera hacer? Redistribuir. Ahora, ¿para eso qué es necesario? Generar riqueza. ¿Es imposible? No. Y para eso les voy a dar una clave, que es algo que habitualmente nosotros trabajamos y no es nada imposible. Es hablar de medidas contracíclicas. ¿Qué son las medidas contracíclicas? Es tratar de buscar sectores de la economía que no sean tan susceptibles de caer en ciclos económicos proclives a la depresión. Ejemplo, yo creo que ese trabajo se comenzó ya hace un buen tiempo, incluso desde el gobierno anterior. Este gobierno lo profundizó con ajuste financiero, como bien decía la señorita, y ahora vamos a la necesidad de redistribuir. ¿Qué es una medida contracíclica? Detectar qué sectores, a pesar de las crisis, se sostienen. Por ejemplo, minería. Por ejemplo, energía. Por ejemplo, inversiones en puertos. Por ejemplo, inversión en commodities a los que haya que generarle valor agregado, etcétera, etcétera. Ahora, yo no estoy en condiciones de adivinar quién va a ganar las elecciones
y qué está en la cabeza de los nuevos funcionarios, fuere el que fuere, porque eso es discrecional de la política económica. Y la política económica la determina la macro. Ejemplo que les voy a dar. ¿Va a ser necesario para que eso suceda provocar modificaciones en el tipo de cambio? Sí. Analogía cotidiana, de evaluar. Y claro, por supuesto, en algún momento dado se va a dar, porque si no el rango competitivo de precios relativos para comparar el exterior con lo que pasa en la Argentina favorece a las importaciones y no a las exportaciones. Este modelo que busca favorecer la disminución de precios y que se evite la inflación. Con éxito relativo. Éxito relativo. Ahora, está habiendo inconvenientes en términos de la balanza de pagos y la balanza comercial, sí. ¿Eso a qué va a dar lugar? A que se necesite, sin necesidad de mucho miramiento en el próximo gobierno, ajustar variables muy importantes, entre ellas esa que acabo de mencionar. ¿Sí? Sí, sí. Doctor, por lo que estuve viendo, ha impulsado congresos de compliance y de transparencia institucional. Y la falta de corrupción y la falta de transparencia hoy son las cuestiones principales que la sociedad critica de los modelos anteriores. ¿Cómo se implementa un sistema estricto de compliance en el Estado argentino sin trabar la gestión pública? Nosotros fuimos promotores de llevar adelante el compliance luego de haber visto en otros países que se instrumentó fuertemente para evitar, por supuesto, la corrupción, pero especialmente en algunos sectores. Los sectores más proclives a desarrollar las formas de compliance, como hoy las conocemos, han sido los deportivos y probablemente las de más éxito fueron en el campo del fútbol, en el exterior. ¿Sí? Habrán visto que hubo inconvenientes muy famosos en términos de corporaciones futbolísticas y debieron implementar las medidas de compliance. ¿Cómo se aplica? Con política pura. Y no es verdad que la honestidad es incompatible con la posibilidad de que la economía crezca. Son dos cosas distintas. La política de compliance tiende a garantizar la transparencia, pero no alcanza. Necesita desarrollo sustentable, necesita que se dialogue también sobre normas de calidad y que se evalúen todos los procesos, incluso en el sector público. La economía tiene dos sectores muy grandes. ¿Hola? Sí, sí, lo estamos Pareciera escuchando, que se doctor. cortó. Perfecto. La economía y de cualquier país tiene dos sectores bien diferenciados. Ustedes hablaron de Producto Bruto. El Producto Bruto es como una torta enorme. Una parte es del sector público y la otra es del sector privado. Tiene mucha diferenciación dentro de cada una, que es la diferencia entre sector público y privado, en cada sentido, tiene que ver con el momento histórico y el lugar del que hablemos. Un país puede tener mayormente sector público prioritario en una época o a la inversa. Entonces depende del país del que hablemos, la región y del momento. En general, cuando se es proclive a promover al consumo, el sector público es necesario. Y voy a dar un ejemplo sin miramientos. El ejemplo de esto es Estados Unidos. Estados Unidos hoy es un cuarto de la economía de la Tierra, llegó a ser prácticamente el 50% de la economía de la Tierra. Ahora, tiene un sector público poderosísimo. Sí. No es verdad que el sector público americano es pequeño. Y después le voy a decir algo, uno de los países del mundo con más barreras para ingresar con bienes de otro país es Estados Unidos. Totalmente. Estados Unidos promueve la economía de mercado, pero con un nivel de nacionalismo muy alto, independientemente de que sean demócratas o republicanos. Inexorablemente, en ambos casos, primero protegen la producción nacional. Con relativo América para los americanos. Claro, y además hay un tema que no es menor. Los americanos lo que tienen es que producen automóviles que gastan muchísimo porque total ellos subsidian el combustible, claro, y generan un derroche fenomenal. Y no es un país... Y si no van a Venezuela a buscarlo. Claro, bueno, hubo otro país de Medio Oriente como está pasando ahora, pero eso es política internacional, no estoy inventando nada yo. Ahí, Nicolás, que yo en un ratito le voy a dar la palabra porque voy a entrar a un evento, puede dar cátedra tranquilamente. Entonces, si ustedes me dicen a mí, es fácil transportarse de un modelo al otro, es política económica, nada más.
Vuelvo para que no queden palabras colgadas. ¿Qué es la economía política? Es la economía, son las herramientas. ¿Qué es la política económica? Cómo el sector público, el gobierno, la ejecuta, la lleva adelante. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de pasar de un modelo a otro si esa es la decisión? Solamente del gobierno. El sector privado podrá contribuir, podrá acompañar, y bueno, y después cada economista tiene su mirada. Yo soy de los que creen que cualquier gobierno que hubiese asumido como el que está ahora, la mitad de las cosas que este gobierno hacía o hizo, las iba a hacer. Cualquiera, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda, porque he hablado con los distintos sectores políticos. Ahora, ¿qué recomendaría yo? Lo que les acabo de decir, trabajar con medidas anticíclicas, priorizar algunos sectores y darle a la producción de la economía real. Argentina tiene una enorme economía competitiva como para empezar a producir con valor agregado y no solo exportar soja y aceite de soja, exportar otros bienes que son muy calificados en la Argentina. No voy a dar nombres, pero hubo 3 vinos argentinos que obtuvieron 98 puntos sobre 100 en el Reino Unido hace unos días en una competición, prácticamente son campeones del mundo. Y estoy dando solamente un ejemplo. Entonces, ¿cómo se pasa de un modelo al otro con decisiones de política económica? Lo que ustedes no me preguntaron y no estamos en condiciones de contestar es cuál es el umbral del dolor para que eso suceda. Y no lo sabemos porque no sabemos quién va a tomar las astas en el próximo gobierno como para resolver esto. Que incluso, así fuera este mismo gobierno, no tengan duda que van a seguir ajustando variables y el rumbo lo van a redireccionar. Respecto a esa capacidad, yo me quedé con, debe ser un defecto ideológico, pero me quedé con el tema de la redistribución, porque creo que es fundamental en los próximos 4 años después que se vaya Milei. ¿Cómo se puede hacer para devolverle capacidad productiva, económica y exportadora a las economías regionales, como puede ser la yerba, la vitivinicultura, las nueces, la manzana, que son significativas en el desarrollo de las provincias, ¿no? Yo creo que parte de la solución la acaba de dar. Argentina es un país republicano, federal, democrático, con un Congreso bicameral y con autonomía de origen en las provincias. La solución está ahí. Cada una de las provincias tiene que saber que en los 2.200 y pico de municipios, partidos o comunas que hay en la Argentina, hay que buscar la forma que se lleve adelante la posibilidad de generar cosas para exportar para el mundo. Argentina es muy poco lo que hoy no puede exportar. No hay municipio que no tenga la posibilidad de exportar algo. Excluyamos el café y el cacao, pero el Sí. resto es casi un desafío. Les diría que prácticamente la totalidad de los bienes pueden ser producidos en una tierra bendecida como esta. Ahora, para cerrar, porque insisto, voy a entrar a otro lugar, pero me gustó mucho el Sí. diálogo con ustedes, les voy a dar algo casi como receta. Yo les hablé de 3 factores que dependen del ahorro. Bien, pero también les tengo que decir algo que es clave. Cuando se habla de redistribuir, ¿qué es lo que se redistribuye? Riqueza que hay que crear. Dijimos que primero a partir del consumo, después de la atracción de inversiones y después con más ahorro. Ahora, cuando se redistribuye la riqueza, ¿qué es lo que yo sugiero que miren? La escala de la porción que va para las empresas, para el gobierno, para las familias y para el trabajador. Entonces, si me dicen a mí, ¿por qué sector empiezo? Por el trabajador. ¿Por cuál sigo? Por la familia. ¿Por cuál sigo? Por las empresas. ¿Por cuál sigo? Por el sector público. Y esto no es magia. Esto es un tema de números pensando en la gente. Esto es así. Si no, la palabra redistribución es mentira. Redistribuir quiere decir que un sector resigna parte de sus utilidades para que el otro mejore. Que en definitiva vuelve a todos los sectores. ¿Por qué? Claro. Porque mejora el consumo. Bueno, yo le voy a dejar la palabra a Nicolás y a ustedes porque no quiero monopolizar. Les agradezco que me hayan invitado. Y Le estoy a agradecemos nosotros. disposición para que podamos hablar cualquier otro día que ustedes lo requieran, ¿eh? Muy bien, le agradezco muchísimo su tiempo
Si llega a andar por Mercedes, me gustaría que la próxima charla sea en Voy a vivo, estar. porque es mucho más rica y vamos a poder aprovechar mucho mejor sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Va a ser un placer. En el mes de septiembre voy a visitarlos porque ya me invitaron. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Nico, Nicolás Urcle, te va a hacer un par de preguntas y después yo, como siempre, voy picoteando en el medio. Dale, listo, perfecto. Nicolás, hablas de soberanía productiva, por lo que estuve leyendo y escuchando, pero hoy la mayor parte de la sociedad, Sí, sobre todo la juventud, creen en las ideas del libre mercado por frustración con el pasado, sí, ¿no? Con cosas que pasaron antes. sí. ¿Cómo se vende hoy la idea de Estado presente y de producción nacional a una generación que está asfixiada por los impuestos y la burocracia? Mira, nosotros de Esperanza Nacional lo que estamos pensando es primero generar, como decía Domingo, ¿no? ¿Cómo hacemos para redistribuir y cómo generar que haya recursos para poder hacer lo que la soberanía que queremos? Ahora, si vos miras este gobierno de hoy, no está haciendo la redistribución como quiere, está dándole todos los recursos a Estados Unidos. Ahora, la soberanía que quiere Argentina es defender las riquezas que tienen en nuestro suelo y en subsuelo. Hoy Argentina se está quedando solamente con el 3% de las regalías territoriales. Por ejemplo, oro, cobre, litio, uranio. Muchas de las tierras raras que hoy tiene Argentina se están yendo por grandes potencias. Si vos mirás el mapa de la Argentina, de todas las empresas transnacionales que son inglesas, dinamarquesas, francesas, chinas, rusas, se están llevando la riqueza de este país y dejan solamente el 3%. Ese 3% no está redistribuido a lo que decía Domingo, a las familias, al trabajador, a las empresas, al consumo. Estamos viendo de cómo regenerar o cómo reconstruir para ese nuevo gobierno que escuchaba ahí cuando decía, cuando venga el nuevo gobierno, ¿cómo vamos a solucionar? Nosotros armamos un plan muy integral para que ese proyecto nacional llegue con un nuevo gobierno. No decimos un nombre, no decimos quién va a ser, pero nosotros tenemos preparado ese proyecto. Creemos que se puede hacer una soberanía de los recursos naturales y una defensa del recurso natural. ¿Por qué? Porque sin recursos naturales no vamos a tener para poder redistribuir, no vamos a poder tener consumo, no vamos a poder tener inversiones, no vamos a tener una industria nacional. Y ese es el problema que hoy tiene Argentina, no tiene industria, no tiene consumo, se están saqueando la Argentina desde una continuidad, ¿no? Porque la continuidad empezó con Mauricio Macri, sigue con Javier Milei y no sabemos cómo va a terminar. Yo escuchaba hoy al ministro Caputo decir, bueno, no es una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario, es una refinanciación, pero fueron a pedir más plata al Fondo Monetario Internacional. En vez de hacer las protecciones de las regalías argentinas, se las regalan a cambio de tener las tropas en el sur de Córdoba y en Tierra del Fuego haciendo incursión militar urbana sin pasar por el Congreso. Estamos hablando de que la Argentina está siendo en una tierra arrasada por sectores internacionales. Es como hablaba recién de lo que decía los Estados Unidos para los norteamericanos, la teoría de un que es la Yo me pregunto, teoría del patio trasero argentino. Esa teoría quiere traer de robarse todas las riquezas desde Venezuela hacia Argentina. Si miramos las elecciones que hubieron en la Latinoamérica, con injerencia de los Estados Unidos, empezás a ver que hay un experimento latinoamericano de la teoría Monroe, porque Estados Unidos se repliega de Medio Oriente y de Europa porque necesita reabastecerse porque quedó en un cuarto de la economía
cuando China tiene casi el 80% del dominio económico mundial. ¿Por qué digo China? Porque es el BRICS, es el principal Sí. socio del BRICS. Y si hablas del estrecho de Hormuz, el segundo socio es Irán, y es Rusia, y es India. Estados Unidos está en un repliegue y utiliza a los gobiernos de derecha, vamos a llamarlo ideológicamente de derecha, pero son Ujú. neoliberales, son anarcocapitalistas, que no creen en el Estado, que tenemos 448 mil millones de dólares de deuda sin pagar los intereses de deuda. Tenemos un presidente que mandó a Martín Menem a firmar un tratado con Israel para no agresión al Líbano y quedamos expuestos en ese tratado, por eso no se hizo el tratado con Irán, que siguen los Ujú. bombarderos, matando chicos, mujeres, hombres que no tienen nada que ver. La política de este gobierno es no cuidar la regalía, no cuidar el producto argentino, no cuidar el valor agregado argentino. Yo lo que vengo viendo en las noticias, que seguramente no salen en los grandes medios nacionales, es que en diferentes allanamientos, tanto en Paraguay como en Bolivia, como en Ecuador, están apareciendo cajas con armas usadas con el sello del ejército argentino. Recuerdo lo que hizo Carlos Menem en la época de la guerra entre Ecuador y Perú, y estoy viendo un modelo parecido. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas Argentinas que están empezando a aparecer otra vez tráfico de armas que salen directamente de los regimientos? Porque si tienen el sello en culata del ejército argentino es porque salen de los regimientos. ¿Tenés alguna novedad, alguna Mira, noticia sobre saber, eso? a ver, no se está hablando a nivel nacional en ningún medio sobre ese tema. Sí sabíamos que en su momento, cuando pasó el levantamiento en Bolivia, ¿te acordás? En la gestión de Ujú. Mauricio Macri, que Sí. había armamento del ejército argentino, como granada, como había armamento. Eso ya es un escándalo saber que están haciendo lo mismo que hicieron con Carlos Menem en esa época, con Croacia, y que estuvieron varios implicados en Comodoro Pi, ¿no? Sí, sí. Ahora, el mismo esquema es igual, el mismo esquema de corrupción argentina es la misma que la década de los 90. Sí, es, Tenemos es toda la corrupción familia extractivista. Menem, sí, no, 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 con la moral metida adentro, Ujú. ¿ah? Espero que no aparezca ningún pendrive con algún criptomoneda ni nada de eso, y no llamen a Dorni a justificar en el Congreso para ver de dónde sacó la plata. Sí, Pero pero vos tenés a fíjate toda una la familia cosa. Menem metida. Vos fíjate una cosa. En la época de Macri pasó lo mismo, en la época de Menem pasó lo mismo. Te generan estos globos de ensayo que cubren la pantalla, como es que no le bajo el precio al caso Adorni, pero hacen tanto ruido con el caso Adorni y por abajo de la mesa te están robando otra que un PBI. Te están robando un país entero. Modificaron la ley de designación de los Sí, jueces. Se endeudaron por 5.000 millones de sí, dólares más al Estado Nacional. sí, Están vendiendo las tierras sí, del sur que no se lo pudieron vender a los cataríes, se lo estaban queriendo vender a los israelíes de extrema derecha. Y así pasan un montón de noticias exacto. mientras seguimos colgados de la cuestión Adorni, de situaciones de extrema gravedad que después no tienen solución. ¿Qué está pasando con Mira, la política argentina que en el Congreso nadie hace nada? mira, te lo voy a explicar fácil para que lo entiendas. Hay una crisis dirigencial muy grande. ¿Ah? Los dirigentes hoy están más preocupados a ver si se quedan adentro de sus bancas y haciendo algunos sectores Cristina libre de campaña. Ujú.
Mientras la sociedad argentina se está desfinanciando. Tenés cada vez más gente comiendo en la calle. Ujú. Te cierran 27.000, entre 28.000 pymes por día. Tenés el caso de Fate que cerró y ahora tenemos el problema de Pirelli. Ujú. Tenemos la provincia de Tierra del Fuego incendiada, desfinanciada, intervenida por los Estados Unidos y la DEA metida adentro. Y los dirigentes que pseudo llamarse peronistas, porque eso es la realidad que pasa, de escucharlos hablar solamente del Laffer, y que la CGT no sale de ponerse al lado de los trabajadores, me pregunto, ¿dónde está la dirigencia argentina cuando nos tenemos que poner del lado de la sociedad? Somos los únicos que durante 5 años salimos a decir que teníamos que estar del lado del pueblo y que había un proyecto político. Y lo primero que hacen es la especulación contra el gobierno. No, le votamos todas las leyes. Los gobernadores le votaron las leyes para poder tener la recaudación porque no le mandaban la coparticipación. El intendente que está especulando a ver si va a ser candidato o no va a ser candidato a gobernador. Mientras nos siguen aumentando los aumentos, nos siguen aumentando la luz, y nos tenemos que escuchar a los pichetos de la vida sentarse a hablar de Cristina Libre, cuando fue el vicepresidente de Mauricio Macri, cuando fue el que votó en contra de la 125, cuando quisieron voltear a los gobiernos peronistas, y del gobierno peronista, cada vez que da retribución a la riqueza y le da el trabajo al pueblo argentino, nos terminan persiguiendo. ¿Y sabes por qué nos terminan persiguiendo? Porque le damos derechos. Porque pasó en 1955 con el bombardeo en la plaza. Los hijos y los nietos de estos que tiraron la bomba en la Plaza de Mayo están en el gobierno. Son los mismos que fueron a pedir la deuda con Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional. Son los mismos que querían el churrasco a $5.000. La Argentina no es de izquierdas y derechas, es de la unidad del pueblo. Hoy necesitamos que el pueblo argentino coma, porque la Argentina no puede pagar la deuda externa con la gente muriéndose de hambre, con la gente tratando de hacer cola de 7 cuadras para tener un trabajo. Hoy tenemos que volver el arco político a hacer política, no a hacer marketing, no a estar en TikTok, no a estar en TN porque tenemos algunas terminales que nos ponen un poquito más para estar en TN y tratar de ser candidato. Por eso Esperanza Nacional salió a jugar, por eso Esperanza Nacional salió a caminar todas las provincias y a caminar la provincia de Buenos Aires, porque tenemos que estar al lado de la gente, porque tenemos que escuchar a cada uno. Cuando hicimos la charla con Carlos Selva, empezamos a darnos cuenta que muchos de los dirigentes están en la especulación política y que los intendentes están reclamando un montón de financiamiento para poder sostener los distritos, porque la presidencia de la nación no le da la recoparticipación nacional. Ujú. Este es el problema estructural. Esto vino de los... No quiero ir más para atrás, para la época de Videla. Esto empezó en los 90. El marketing, el poner cualquier Sí. candidato que no exprese y no piense, el que todo vale en la política y poner cualquier cosa. Ahí tenemos a los diputados y senadores de la Libertad Avanza que no piensan, que les ríen de la desgracia del pueblo argentino. Se te pierde un Yo poco la no veía señal. cómo una diputada nacional va diciendo que se... A ver, porque se te entrecorta. Hola, Ahora sí. La última hola, partecita no ahí salió porque está. se ¿Se escucha entrecortó. mejor? Ahora sí.
que una diputada que le pegó un cachetazo a una ciudadana en Santa Fe, Ujú. porque la fue a incripar y a decirle por qué votaba las cosas que votaba. Y le explico a esa diputada, sos una ciudadana más, que tenés un cargo que ejercés para representar a los argentinos, no tenés que representar a los poderes internacionales, como muchos veo que están con la banderita israelí. O escuchar al presidente de la Nación de decir que Belgrano era uno de más de los liberales. La Argentina perdió la esencia, la Argentina perdió la moralidad de ser un país de paz por sentarse en Twitter y escribir cualquier cosa. Y los proyectos son vamos a volver o Cristina libre. Muchachos, eso no le quiere la gente. Lo que quiere la gente es trabajo, es seguridad, es salud, vivir bien, que puedan salir a la calle. Yo Ahora, Nicolás, cada vez que camino en perdón la que provincia te de Buenos interrumpa. Aires, Yo te pregunto, vos sí, hablás de Esperanza Nacional y de renovar el peronismo, pero la gente hay una realidad que asocia el peronismo con la situación económica que hay. Ya no quieren saber nada con el peronismo. Decir peronismo para la gente es mala palabra. ¿Cómo o qué exacto. proponés vos? ¿Cómo crees que se construye una alternativa política creíble si los liderazgos históricos del espacio, que es lo que vos decías recién, siguen reteniendo el poder real y la gestión de las listas y demás? ¿Cuál sería la receta para que Para que no, para que deje de suceder. Mira, aquellos que la gente nosotros nos vamos a rechaza dejen comprometer los espacios porque, libres para nuevos dirigentes, ¿no? por eso, a ver, nosotros no vamos con promesas vagas, nosotros vamos con planes de trabajo y como dijo Domingo, no son magia. No es que de un día para el otro vas a tener una solución en 2 días y todo va a cambiar en Argentina porque pasó la varita mágica y vas a tener empleo genuino. Esto hay que trabajarlo desde la base. Hay que ver qué políticas de Estado vamos a hacer, no políticas manales que viene hoy un gobierno y mañana lo borra y vuelve a hacer otra cosa. Es política a largo plazo y a corto plazo. Lo primero que hay que hacer es ver cómo sacamos la deuda de la Argentina, porque estamos endeudados más de 100 años. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? Sin que nos pidan las tierras raras, sin que nos pidan los glaciares, sin que nos pidan las tierras, sin que se nos metan los israelíes, sin que se nos meta una base militar norteamericana, y empezar a generar una moneda fuerte apoyada en el oro, hacer una redistribución fehaciente, empezar a hacer planes quinquenales que se dejaron de hacer y volver a hacer la infraestructura para que vengan las empresas. Si vos viajás por las rutas argentinas, vos no podés tener infraestructura para mover nada. Si mañana explotara la Tercera Guerra Mundial y Argentina tuviera que exportar cantidades de comida, hoy no está preparada. Entonces hay que preparar planes que la gente no se le dé planes para que vayan a una marcha, para que empiecen a trabajar, empezar a darle trabajo, para capacitarlas, reestructurarle la salud y fortalecer nuestros centros de salud y empezar a poner tecnología. Pero todo eso lleva un costo. Es como decían al principio, ¿quién va a pagar todas estas cosas si el Estado no está financiado? Ahora, mi pregunta es, ¿el esfuerzo que hicieron los argentinos durante estos 3 años sirvió para algo? ¿Y para qué sirvió? ¿Y con qué fin si seguimos pidiendo endeudamiento? Esas son las cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Y cómo solucionarlas? Las tenemos. Nos tienen que dar la posibilidad a los argentinos que nosotros podamos llegar. Porque el Respecto, trabajamiento generacional que queremos hacer no cuenta de capacidad de cambiar un dirigente y poner a Máximo Kirchner como candidato por capricho. Tenemos que discutir política, tenemos que
ver qué le vamos a dar a nuestros ciudadanos sin prometerle cosas banales. Por eso no no tenés que preocupar, porque Máximo Kirchner nunca fue candidato a nada, siempre va colgado de la Ir con pollera la de la madre. realidad. Y bueno, pero eso es lo que también pasa, que por eso el peronismo no tiene un trabajamiento generacional. Vos fijate Tal que cual. hicieron una interna en la provincia de Buenos Aires con siete distritos, con 135. Ujú. Y que se enoje quien se enoje de los compañeros peronistas, pero hay que ser realista. El peronismo siempre fue revolucionario, y no revolucionario solamente de arma como piensan algunos, revolucionario de idea. No hay que tenerle miedo a la discusión, porque todos te dicen, no, por la frase de Perón decía que se peleaba un compañero contra otro compañero es el enemigo. El enemigo lo teníamos adentro. Y por errores internos nuestros lo dejamos llegar al poder. Entonces, empecemos a dar la discusión. Esperanza Nacional tiene su proyecto político y económico. Fuimos a hablar con todos los candidatos habidos y por haber. Ninguno se quiso arrimar. ¿Por qué? Porque están esperando qué va a decir San José 1111. Y le lamento que en San José 1111 piensen que es Perón. Lamentablemente no es Perón. Perón hubo uno Está muy solo. lejos. Y fue el que le dio la década ganada a la Argentina. Y no fue la década de Cristina, fue la década de Perón. Que vayan a ver los números y que vayan a ver los logros. Porque después de la década nefasta que tuvimos, Perón le dio más derechos. ¿Hubo ampliación con Cristina y Néstor? Sí, hubo ampliación con Néstor y Cristina. Pero eso no quiere decir que sea la década ganada. No, los Porque no números se generó más estadísticos, empleo genuino. los números estadísticos te determinan que hubo 4 años de crecimiento durante los gemelos, que no me sale la primera palabra, eh, lo- los, los superávit gemelos, que fue durante el gobierno de Carlos Sí, Kirchner, de Néstor Carlos Kirchner, y después Cristina destruyó con una gran capacidad y una gran ineficiencia todo lo exacto, construido y todo lo exacto. ganado, tapado con un gran telón que fue la adquisición de derechos, que eso no se lo puede desconocer nadie, porque la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, las leyes de condena al femicidio y demás leyes que se han eh, aprobado durante los dos gobiernos de Cristina, pero atrás de ese gran telón ha habido una destrucción del trabajo, porque la creación y multiplicación de las cooperativas simplemente magnifican la realidad del trabajo, del trabajo en negro y de la subocupación. Y está generando el Estado ese estado de subocupación que hoy tenemos aumentado por el gobierno de Milei casi en un 200%. Pero es una creación del Mira, gobierno, yo te voy a contar algo porque de cooperativa. acordémonos que Dualde dejó 5.000 Claro, planes, ¿eh? 5.000 planes cuando le puso la banda a Néstor Carlos sí, Kirchner. esa. A ver, yo te voy a contar algo de cooperativas y mutuales porque de eso entiendo. Las cooperativas eran nuevas pymes y nuevas empresas argentinas. Ujú. Tenían planes espectaculares para que la gente pudiera insertarse a trabajar. ¿Sí? No olvidemos que en los 90 habían destruido el empleo argentino, Sí. con las privatizaciones en todos lados. Bueno, pusimos a trabajar las manos a la obra, la Argentina trabaja, que podía haber crecido. Pero ¿qué pasa? Se metieron las organizaciones sociales y Ujú. utilizaron las cooperativas para llevar a los muchachos a la marcha. Desperdiciamos poder generar nuevas empresas. Recuperamos empresas tan Tandanor como Río Santiago para poder Sí, hacer sí. barcos de vuelta. ¿Cuántos barcos se generaron en la época de Cristina Fernández de Kirchner? Ninguno. Uno, dos, tres, ninguno. FADEA, recuperamos FADEA.
¿Cuántos aviones se hicieron para el exterior? Lo único que se hicieron fueron arreglaron los Pulki Los pulquis, sí. para ponerlo en exhibición. Modernizaron los Pampa, el Pampa 1, Pampa 2 y Pampa 3. Hicieron los CIA para el ejército argentino. Aviones al exterior no se vendieron todavía. Lo único que hicieron fue una vinculación con Embraer para hacer el avión para Brasil, un avión C-130. Ujú. Tiramos ARSAT tres Satélites. ¿cómo se llama? Satélites. Y después, nada más. Pero festejamos la década ganada. ¿La gente podía comer? Sí, podía comer. Llegaba a fin de mes y sí. Pero si mirás los índices de trabajo genuino, ¿aumentó o bajó? Bajó muchísimo. Aparte, yo hablo mucho con los cooperativistas que están trabajando, los compañeros y las compañeras que forman parte de los movimientos sociales. Y todos te dicen lo mismo, mi trabajo no vale. Yo trabajé 1 hora, 15 horas o 50 horas durante el mes, cobro lo mismo. Y hace 15 años que cobro lo mismo. Y mi trabajo no vale. ¿De qué Exacto. me sirve esforzarme? ¿De qué me sirve ser el mejor trabajador? ¿De qué me sirve mejorar mi producción en el trabajo que me asignen si a fin de mes voy a cobrar lo mismo? Exacto, porque aparte tampoco el sueldo está por arriba de la inflación, como dijo el presidente de la Nación, ¿eh? El ¿Correcto? sueldo está desde el 2023, que creo que estamos con el mismo sueldo por debajo de la inflación. O Yo lo que sea, me pregunto que si es, vos mirás de un... ¿por qué le siguen diciendo cooperativistas si en realidad no son cooperativas? Son asociaciones contratadas de trabajo porque no tienen una distribución equitativa en la producción del trabajo generado, que es el sentido lógico y ecuánime de la cooperativa. No, le siguen diciendo cooperativista porque la primera función de un cooperativista es cooperar entre sí. Son 4 más o Sí. 5 personas que cooperan entre sí. Eso es la fundación de una cooperativa. Ujú. Cuando vos ya pasás a ser una empresa, ya no cooperás. Ya tenés una espalda económica para poder trabajar como una pyme, Ujú. que era la evolución de las cooperativas y la evolución de las mutuales. No se llegó a hacer porque empezaron con estas cosas de ir a las marchas, de pedir más planes, de pedir más cosas, y así terminamos cansando a la sociedad. ¿Por qué la sociedad quería un cambio? Porque estaba cansada de estas cosas. Más los medios hegemónicos que mostraron, con razón, como muestran hoy lo de Adorni, como muestran lo de Martín Menem, las excesivas contrataciones que tiene de su empresa, que oh casualidad, su socio no sabemos qué le pasó y se murió. O sea, Sí, me trae de vuelta al y yo cuando 90. hablo, Me trae de vuelta al 90 con claro, aquellas muertes fantasmas que había durante el menemismo. Te decías 3 exacto, frases en contra de Menem y a la semana te agarraron un ataque cardíaco. exacto. ¿Sabe lo que pasa? Que la patria verdaderamente está en peligro. Cuando hablábamos con los compañeros de todos lados y hasta con Selva lo hablábamos, la patria está en peligro. A nosotros nos interesa el pueblo argentino, no nos interesa quién va a ser el candidato. Necesitamos discutir política, pero política de verdad, porque están haciendo la nueva Banelco adentro del Congreso y pasa desapercibido. Sí, sí. A ver, ¿qué tendría que hacer el ejército norteamericano con el ejército argentino haciendo combate urbano? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que si el pueblo se levanta lo vas a ir a buscar con el ejército? Pues los están preparando para entrar a Irán. Mirá, no lo sé, no lo sé, pero nosotros vamos a dar todo lo que tenga esperanza nacional para poder llegar al gobierno y poder poner en práctica nuestro plan
que creo que lo han leído de público conocimiento, que lo hemos pasado por Sí, se ha todos los divulgado por medios. todos lados. ¿Otra Eh, preguntita, hija? nosotros estamos Sí, adelante, adelante. estamos pensando en un escenario que ojalá no sea triste para los argentinos, pero con esta información que nos llega de que el ejército norteamericano y el ejército argentino están entrenando para hacer combate urbano, ya lo vivimos en el 76 esto. Sí. ¿Me entendés? Entonces, la dirigencia se tendría que poner más enfática en pedir que vaya el ministro de Defensa a explicar por qué no pasó por el Congreso el énfasis sobre la soberanía argentina que se violó. Y dejemos la discusión de Cristina para otro momento, para otro momento. Sí, que aparte, por otro lado, Hoy el momento de los argentinos. yo se lo planteaba a un dirigente que está trabajando en la campaña de Axel Kicillof presidente, se lo planteaba la semana pasada, de que yo respeto que cada uno defienda lo que cada uno considere que debe defender, por eso estamos en democracia, pero si queremos recuperar el gobierno nacional, la primera cosa que no tenemos que decir es Cristina libre, porque el 75% de Y, la población argentina, y se refleja en las encuestas, está en contra de la corrupción de Milei, pero también está en contra de la exculpación de Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo dan como un hecho concreto y cerrado. Después discutiremos, una vez que mira, recuperemos el gobierno, desde el marco constitucional, todo lo que se deba discutir. Pero si queremos mira, recuperar el gobierno nacional con un proyecto nacional y popular, lo primero que tenemos que abandonar es el reclamo de Cristina Libre. exacto, yo te voy a ser muy sincero y como le dije a a todos los compañeros. Perdón, se me apagó la cámara. No hay problema. Seguí que te Eh, escuchamos bien. a ver, nosotros lo que le planteamos a todos los dirigentes, no digan más Cristina Libre, porque sos funcional al gobierno de Milei. Sí, sí. Le estás dando de subir al ring a Milei para ser funcional y que le levante las encuestas a Milei metiéndola a Cristina. Tenemos que hablar de proyectos. La gente quiere escuchar plataformas políticas. Discutamos eso. No discutamos si Cristina tuvo la FER, no tuvo la FER. Ya todos vimos lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó. No era necesario hacer un banderazo en el Parque Lezama y a los 10 minutos apareció Jessica Sirio con un video en La Nación Más mostrando los billetes. Porque eso nos perjudica a nosotros. Y la gente cuando ve eso le pega al peronismo. Y con razón putean al peronismo. Sí, pero los muchachos están aferrados a los sillones y no los quieren abandonar. Si cada uno de ellos no tiene ni 50 votos cada uno, necesitan seguir levantando la figura de Cristina Fernández de Kirchner para poder seguir existiendo. Me gustaría que todos esos muchachos se pongan a la cabeza de una lista, como dijo Cristina alguna vez, armen un partidito y vamos a las PASO a ver cuántos votos tiene cada uno. ¿Cuántos votos tiene Mayra? ¿Cuántos votos tiene A Mínimo? ver, no, ¿Cuántos votos tiene cada uno de ellos? a ver, los que hablan de Cristina Libre no quieren a los peronistas que pensamos, no quieren a los peronistas que hacemos política. Por eso Perón dijo alguna vez, los espacios se ocupan, no se piden permiso. Sí, sí. Y como buen peronista rebelde, no pido permiso. Voy a ocupar el espacio que tenga que ocupar. Aparte ya Y nos voy convocaron a que tomemos a llamar a el todos bastón de los mariscal. argentinos a que vengan a armar un... Pero ¿cuánto hace que nos llamaron a tomar el bastón de mariscal? Desde que se fue Cristina de la Casa Rosada, que dijo tomen el bastón de mariscal y hagan su propio destino. Lo dijo de la boca para afuera, pero cuando tiene que largar el bastón, no quiere. Entonces, Totalmente de acuerdo. nosotros como juventud somos rebeldes y vamos a ir hasta el final.
y vamos a ir a pelear a Milei. Así nos toque una derrota, no importa cuántas veces perdamos, pero no vamos a dejar de corrernos de nuestro eje, que es nuestro proyecto de esperanza nacional. Porque nosotros creemos verdaderamente primero en la patria, segundo el movimiento, por último en los hombres. Ellos se ponen primero, son segundos, son terceros, pero después cantan el himno y se ponen la manito en el corazón. Y no nos olvidemos que hay un personaje siniestro en Argentina que es Peter Hill. Peter Hill viene a influir en las elecciones de Argentina. Tengamos cuidado que después cuando vayamos al cuarto oscuro no quieran influir como influyeron en Perú, como quisieron influir en Colombia, ¿ah? Como quieren influir en Venezuela. Porque esto pasa cuando vos tenés deuda. Claro. Pasás a ser un esclavo. Porque Argentina cuando tenía soberanía política tenía independencia económica y tenía justicia social. Hoy no tenés ni soberanía, ni independencia económica, ni justicia social. Así que yo creo que nosotros vamos a estar en el 27 y vamos a hacer mucho ruido. Nicolás, para ir cerrando, te pongo un escenario. Llegás a la Cámara de Diputados y el doctor Massa es tu principal asesor económico, en este caso. Necesitas aprobar una ley de fomento industrial que requiere emisión monetaria para financiarse, pero el doctor Massa sabe que eso puede presionar la inflación y el tipo de cambio. ¿Quién cede en este caso? ¿Y priorizan la urgencia política de la calle o la metodología del economista? Mirá, Es un tiro primero al antes de ángulo, poner una ley, sí, un hipotético caso, ¿no? Si llego primero, me asesoraría tan bien antes de poner una ley que dañe a la sociedad. Y segundo, si tengo que tomar el termómetro de la calle para salvar a la sociedad argentina y veo que se me va la inflación, lo primero que hago es tratar de ver cómo se puede financiar esa ley para que no toque ni dañe lo que está haciendo el gobierno nacional. Porque esto hay que tener sentido común para poner una ley. No es poner una ley por poner. Vos tenés que hacer un testeo y tenés que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de lo que puede pasar tanto políticamente como socialmente, como económicamente, y recién ahí poder armar un anteproyecto de ley y poner una ley en la Cámara y discutir de cómo se va a pagar el financiamiento. Porque cuando esa ley tenga media sanción, lo que hay que tratar de ver es cuál es el presupuesto que se le va a tratar y se le va a poner. Ahora, no es tan fácil que si pongo una ley y te podés imaginar que puedo disparar la inflación al 600% y tenemos una hiperinflación en Argentina. Y los salarios no van a alcanzar. Y vamos a tener 10 millones de problemas. Bueno, antes de eso, prefiero asesorarme por Domingo Massa y decir, mira, si es complicado, veamos cómo se pueda financiar y ser prudente. Bueno, ¿se cortó, Nico? No la pondría ni loco, ¿no? No. Listo. Seguí adelante. Yo los escucho bien. Bien. O sea, te la contesté mesuradamente. Si querés, te diría, no la pongo ni loco por la duda que explote el estallido social, pero no. Claro. Primero, como dijo un técnico de hincha de Racing, paso a paso. Primero vayamos a la elección y a las 12 de la noche contamos los votos y si hemos entrado, ahí iremos con toda la batería de proyectos, de anteleyes que tenemos con Domingo Massa. Bueno, te queremos agradecer, son las 22:05. Si nos extendemos más nos sacan del aire, dijo un conductor alguna vez. Te agradezco enormemente que te hayas dispuesto a esta entrevista, que hayas tomado tu tiempo para estar conversando con nosotros.
Me interesa mucho tu plataforma y coincidimos, creo que en un 95% en tu estipulación política y en tu manera de ver las soluciones para un futuro si volvemos al gobierno. Si alguna vez, lo mismo que le dije al doctor Massa, si llegan a andar por Mercedes, avísenme y nos juntamos y hacemos una entrevista en vivo que va a ser mucho, mucho más rica que por este sistema de Zoom. Dale, igual van a tener noticias pronto porque estamos pensando con Ariel Ujú. hacer el lanzamiento en Mercedes, ya que hice la primera charla que me dio tantos frutos, así que con el compañero Selva vamos a estar trabajando juntos. Espero estar pronto de vuelta por esa ciudad. Bueno, nuevamente muchas gracias. Sí, gracias, Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima y a los que están del otro lado les decimos que los esperamos el próximo miércoles a partir de las 21:30 horas. Vamos a ir un ratito más tarde por razones de agenda de los invitados. Y a los que están mirándonos y escuchándonos del otro lado, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola, la canción. Desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas tiene valor. Trae tu pregunta, tu renglón. Mercedes, y hay aquí ahora.